Va a decir, Dios crea todo el huerto, pone dos árboles ahí muy importantes, uno de la ciencia del bien y del mal y el otro, el de la vida. Y Dios le va a decir a Adán y a Eva, de todos los árboles del huerto vas a poder comer, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer, porque el día que comieres de él, morirás. La pregunta forzosa que surge allí es, ¿Adán y Eva podían comer del árbol de la vida? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿Adán y Eva, Dios los había creado eternos o podían morir? Y hermanos, entonces, pues muchos llegamos a pensar, bueno, es que Dios no los creó eternos, los creó con un tiempo. Si Dios los creó con un tiempo, ¿por qué le dijo entonces, el día que comas de ese árbol, vas a morir? Si el hombre, Adán y Eva, no hubieran comido del árbol de la ciencia, del bien y del mal, echemos a volar nuestra mente, hasta el día de hoy, hubieran sido eternos. Y ese, si iban a morir, entonces, ¿qué caso tenía el árbol de la vida? Perdón, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si lo que les iba a dar la muerte era la desobediencia en ese momento, entonces ellos estaban bajo una condición. Mientras ellos no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué tenían, hermanos? Tenían vida. No había enfermedad, no había ningún problema, estaban bien, porque dice el capítulo 7 del libro de Eclesiastés, verso 20, hermanos, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas cosas. Cuando hablamos de recto, quiere decir que estaba completo, hermano, no le faltaba absolutamente nada. Si hubiera comido, echemos a volar nuestra mente, si él hubiera comido de la vida, hubiera alcanzado la vida, ¿qué no tenía la vida él? Sí, no había ningún problema, hermanos. Pero el problema surge
cuando Eva come del árbol de la ciencia del bien y del mal. En ese momento, ¿qué le viene al hombre? La muerte. Y con la muerte, todo lo que nos pasa hasta el día. Pero por eso es que posterior a esto, Dios sí dice, ahora le vamos a cerrar el camino, porque el hombre, ¿qué puede hacer? Puede tomar del árbol de la vida, ¿y qué cosa? Y volver a la condición en que estaba antes. Porque él tenía vida, hermanos. Entonces se le cierra el camino y ya no hay árbol de la vida. Pero eso Dios lo va a hacer posterior a que el hombre come de ese fruto. A partir de ahí, hermanos, el hombre ha sufrido. Y hay consecuencias de eso, ¿verdad? ¿Sí va a cansar el hombre al trabajar? Seguramente que sí, pero no en la misma forma que hoy. Porque el hombre se cansa a veces de sembrar, pero también se cansa de quitar todo lo que surge, ¿verdad? Después de sembrar la hierba. Y la mujer seguramente iba a tener hijos con dolores, pero después del pecado dice que se le aumentan los dolores. Y vienen consecuencias, hermanos, después de esta falta tan... Por eso dice el capítulo 2, vamos a leerlo aquí, quiero leerlo antes. Dice el versículo 16, hermanos. Y eso, alguien va a decir, a ver, hermano, pero cíteme el versículo claramente que diga que el hombre podía comer del árbol de la vida. No lo hay, hermanos, no hay el versículo. Por eso es que hay veces que tenemos que analizarlo y tenemos que llegar, no ser muy, a veces drástico de ciertas cosas, para decir, a ver, muéstreme el versículo que diga claramente. No lo va a ver, ¿verdad? Como no hay en otros casos. Dice el capítulo número 2 del libro de Génesis, verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Entonces, es la condición del hombre. Ahora bien, hermano, ya está el hombre ahí, pero, hermanos, cuando Satanás llega a tentar a Eva, hermanos, le dijo una verdad. Dice, porque vas a conocer también el bien y van a ser como dioses. Dice, quiero leer el capítulo 3, dice el versículo número 1, hermanos. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Voy a decir así, ¿nos benefició comer del árbol, hermanos? Porque el hombre era como un niño rico, hermanos, perdón que le diga así, todo tenía al alcance, nada le costaba, solamente estiraba seguramente la mano y lo comía. Pero cuando un niño está en esas condiciones, nosotros tenemos hijo y le damos el celular, le damos la ropa, le damos todo. Hermanos, si se le cae el celular, ¿qué pasa? No lo siente. Se rompe el pantalón, se le rompe, no lo siente, porque todo se lo está dando el papá y sabe que se lo va a comprar. Pero cuando él empieza a trabajar y sabe que eso cuesta, ¿qué empieza a hacer el muchacho, hermanos? A cuidarlo, porque sabe que ese tiene un valor, hermanos. Y el hombre estaba en esa condición en el huerto, hermanos. Pero cuando peca, entonces Dios viene un castigo, ¿verdad? Y entonces tiene que darse cuenta de que todo cuesta, hermanos. Y ahora Dios le dice, con el sudor de tu frente vas a conseguir el alimento. Y entonces ahora sí le cuesta.
Solamente es hasta ese momento en donde se valora lo que uno tiene. Hasta que uno trabaja, hasta que uno, hermanos, hace las cosas y que las tiene que lograr por sí mismas. Nuestra salvación es exactamente lo mismo, hermanos, ¿verdad? Es como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Dios, hermanos, lo ayuda hasta que pasa, bueno, los ayuda toda la vida del pueblo de Israel, pero lo que quiero decirles es de que desde que salían de Egipto hasta el mar, hermanos, Dios los estuvo aguantando. Y por gracia, decimos nosotros, por un favor inmerecido, los pasa del otro lado. Pero a partir de ese momento, el pueblo de Israel va a llegar a la tierra prometida, pero tiene que esforzarse, tiene que cumplirle a Dios, porque si no, van a quedar en el desierto. Nosotros exactamente lo mismo. Dios, por su grande amor, hasta el bautismo nos perdona todo, pero a partir del bautismo hacia la tierra prometida, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que cuidar esas vestiduras, tenemos que cumplirle a Dios. Dios nos va a ayudar indudablemente. Entonces la enfermedad, hermanos, inicia precisamente aquí, porque la enfermedad va a venir de varias razones. A veces, hermanos, pensamos que la enfermedad es un castigo de Dios, y siempre será un castigo. Si un hermano o una hermana se enferma, hoy con lo del COVID, decimos nosotros, Dios lo castigó. Pero no es siempre, hermanos. Tiene cáncer, tiene un problema grave el hermano o la hermana, y nuestra mente, si nos cae mal, le vamos a decir, es que Dios lo castigó, porque es así. Pero ¿cómo sabe usted que realmente es un castigo de Dios? Nadie puede saber que lo que me está pasando a mí, si tengo una enfermedad, es un castigo de Dios, porque la enfermedad en la Biblia se ve de forma diferente, hermanos. Ya decían, por ejemplo, la lepra es literal, indudablemente, hermanos. Pero si ustedes ven, la mayor parte de los casos en la Biblia, la lepra es una consecuencia del pecado, hermanos. En María, por hablar de Moisés, ¿qué le pasó? Dice el capítulo 11 del libro de Génesis, hermanos. Pero esta fue una enfermedad física, pero por haber cometido un pecado, hermanos, Dios les mandó. Pero el único que puede saber si es por el pecado es Dios, hermanos. Ninguno de nosotros puede expresarse de la enfermedad que tiene el hermano o la hermana, que es un castigo de Dios. Ninguno de nosotros. A menos que, por ejemplo, a veces un muchacho, mi hijo, ¿verdad? Le gusta juntarse con la banda, le gusta andar haciendo cosas incorrectas, y hasta profetizamos, ese muchacho tarde o temprano le va a ir mal. Y si tiene problemas de cuerpo, a veces es por las sustancias que ingiere. Entonces decimos, bueno, ¿verdad? Eso son consecuencias de lo que hace. Pero las enfermedades que muchas veces nosotros tenemos, no podemos señalar. Y ahorita lo vamos a ver. Dice el libro de Números en el capítulo número 12. Todos estos versículos ya ustedes los conocen, ¿no? Dice en el libro de Números capítulo 12, Moisés aquí nos dice que era un hombre, hermanos. Dice en el capítulo 12, dice voy a leer desde el verso 3. Dice, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tras el tabernáculo del testimonio, y salieron ellos tres. Ya ustedes saben que hablan mal. Y dice el versículo 7, no hacía mi siervo Moisés, que es fiel en toda su casa. Boca a boca hablaré con él, y a las claras, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces el furor de Jehová se encendió en ellos, y fuese, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María era leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros pecado, porque locamente lo hemos hecho y hemos pecado. Es decir, la consecuencia de lo que dijo María y Aarón fue la lepra.
Si nosotros leemos el caso de Usías, ustedes recordarán, Usías aparentemente fue un rey bueno, pero llegó el momento en el que quiso también presentar sahumerio en el templo y quiso entrar al templo. ¿Qué le pasó? Hubo una consecuencia. Quiso usurpar un lugar que no le corresponde y, hermanos, dijo: no, tú no eres sacerdote, no lo puedes hacer. Él lo quiso hacer y, hermanos, viene una consecuencia que es la lepra. Pero la lepra ¿fue física o no fue física? Sí, fue física, pero fue como consecuencia de una falta. Ustedes recuerdan al criado de Eliseo, ¿no? Igual, también, hermanos, codició. Y, hermanos, la lepra que tenía Naamán, según el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, le vino a él, hermanos. Entonces, la lepra puede ser, y casi la mayor parte de los casos que se dan en la Biblia son consecuencias de una falta. Pero la lepra es una enfermedad, y la enfermedad no necesariamente es un pecado. Cuando cita a nuestro hermano, por ahí citó el libro de Éxodo en el capítulo 15, cuando Dios le dice: ninguna de estas enfermedades que mandé a los egipcios te voy a mandar a ti, siempre y cuando guarde los mandamientos de Dios. Entonces, a veces nosotros ese versículo lo queremos aplicárselo inmediatamente al hermano, a la hermana. Estás así porque tú desobedeciste a Dios. Pero muchas veces no es así, hermanos. Y a veces puede ser, pero a veces no necesariamente. Tenemos un caso, hermanos, un caso único, y que es el caso de Job. Job, ¿qué fue, hermanos? Fue castigado por su pecado. Y él dice, él se justificaba, pero a final de cuentas Dios dijo: no has visto, no has considerado. Vamos a leerlo. Y Job, ¿por qué fue castigado, hermanos? No fue castigado porque cometió una falta. Él estaba consciente de lo que era. Se justificaba, a lo mejor cometió el error de justificarse ante sus amigos, pero el mismo Dios lo justifica. Dice el libro de Job en el capítulo 1, hermanos. Dice el versículo número 1 en adelante, dice: hubo un varón en tierra de Uz llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Quiere decir, hermanos, que era un hombre íntegro. Era un hombre, hermanos, que hacía la voluntad de Dios. ¿Se enfermó o no se enfermó? Sí. Esto no lo podemos considerar como un castigo. La enfermedad, en muchos de los casos, puede ser para probar la fe de la persona. ¿Qué tanto realmente amas a Dios? Y a veces la enfermedad hace que nos retiremos de la iglesia. Un hermano que entra a la iglesia muy efusivo, haciendo las cosas que Dios, de repente se enferma de algo grave. Y a veces piensa que por haber cambiado de doctrina, por haber cambiado de fe, por haber dado la espalda a su religión, por eso le vino. ¿Y qué es lo que hace? Se retira. Muchas veces la enfermedad puede ser, hermanos, una prueba para ver qué tanto realmente ama a Dios. Y en el caso de Job entendemos que no fue, hermanos, la enfermedad por haber cometido una falta. Sin embargo, él expresa esto, dice el capítulo 33 del libro de Job, hermanos. Dice el capítulo 33. Dice desde el verso 15 en adelante. Dios nos habla, sí, nos habla. Y nos habla a través de esto, hermanos. Dice el 33, verso 15. Dice, verso 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, mas el hombre no entiende. Por sueño, de visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma de corrupción y su vida de que pase a cuchillo. También sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan
y su alma la comida suave. Su carne desfallece sin verse, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Y su alma se acerca al sepulcro, y su vida a los que causa la muerte. Si tuviere cerca de él algún elocuente anunciador muy escogido, que anuncia al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, enternaráse su carne más que de un niño, y volverás a los días de su mocedad. Es decir, que Dios sí también castiga cuando uno anda mal, y esta es otra razón que viene la enfermedad. Cuando uno anda mal, la enfermedad puede ser una razón para que volvamos. Pues se cuenta, hermanos, de que había un pastor que tenía una ovejita pequeña, y esta ovejita siempre se le salía, ¿verdad? Todos iban ahí atrás de él, pero esta siempre se salía. Y no sabía qué hacer para que esa ovejita de alguna manera lo siguiera. ¿Y qué es lo que hizo? Le lastimó una patita, hermanos. Sin embargo, con 3 patitas seguía la ovejita saliéndose de donde iban todas. Y dijo, ¿qué hago? Le voy a lastimar la otra patita. Y la otra patita ya no pudo caminar. Entonces, ¿qué hacía? Lo cargaba y andaba así. Tomó tanto cariño a la oveja, al pastor, que después cuando la curó, la puso y lo siguió. A veces eso es lo que se tiene que hacer. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Nos lastima una, nos lastima 2. Y hermanos, eso hace que nosotros volvamos al redil. Y a veces no lo entendemos. Por eso dice el versículo, si viniera un elocuente anunciador y me hiciera saber que la enfermedad que yo tengo es por una razón, porque desobedecí a Dios. Entonces, hay consecuencias cuando nosotros desobedecemos. Todo tiene una consecuencia, hermanos. Si yo tengo gripe, estoy con temperatura y salgo en el mes de diciembre en estos lugares, ¿qué me puede pasar, hermanos? Pues hay una consecuencia, y eso me lo dice el doctor. Entonces, todo tiene una consecuencia, y si nosotros violamos los mandamientos, puede haber una consecuencia. Se dice aquí acerca de si comemos o ingerimos algo, estamos violando el mandamiento y hay una consecuencia. Entonces, la enfermedad, hermanos, no siempre es por el pecado, puede ser porque le hemos fallado a Dios. Pero ¿quién me puede decir que la enfermedad fue porque le fallé a Dios? En muchos casos no lo podemos decir, hermanos. No podemos decirle al hermano, es que tú violaste su mandamiento. Pero también la enfermedad tiene otra razón, hermanos. Dice el libro de Juan, en el capítulo 9, hermanos. Dice el capítulo número 9. Dice el versículo número 1 en adelante, hermanos. Y pasando Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento, y preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús, ni este pecó, ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Se enferma uno, ¿por qué, hermanos? Porque Dios quiere manifestar el poder en esa persona. Entonces, a veces uno está enfermo, está grave. ¿Cuántos hemos sabido, hermanos, de hermanos que están mal de cáncer, hermanos? Que están desahuciados por los doctores, y sin embargo esa persona no vive un año, vive muchos años, hermanos. ¿Y cómo se curaron? Dicen con una hierba. ¿Esa hierba le sirvió? Bueno, a lo mejor tienen todavía aquel mal, pero esos hombres llegan a vivir cuando ya estaban pronosticados por los doctores que solamente le quedaba 1 año, 2 años. Y no hay un solo caso, hermanos. Y eso, hermanos, es para mostrar el poder de Dios, y todos los que están alrededor de alguna manera, hermanos, vean que Dios sí escucha al pecador. Entonces, la enfermedad puede ser o bien para probarnos. La enfermedad puede ser porque hemos violado los mandamientos de Dios, pero la enfermedad también puede ser por esta razón,
¿Por qué otra razón puede venir la enfermedad, hermanos? Tenemos un caso, ¿perdón? Sí, aquí en este caso para mostrarse, pero otra razón, en el caso de Isaac, ¿por qué razón le vino la enfermedad, hermanos, que no podía venir? Por la vejez, ¿no? O sea, hay personas que, pues a lo mejor de chamacos, de chamacas, hicieron trabajos tan pesados, hermanos, que a la edad de 80 años, 70 años, ya tiene problemas. Hay mujeres, se dice, hermanos, que cuando una mujer no se cuida, cuando llega a tener un bebé, hermanos, no se pone, antes las hacían que se pusieran algo en la cabeza, ¿no? Que porque si no les entraba aire y les daba punzadas. Y hermanos, hay mujeres que a lo mejor no lo hicieron y cuando ya están grandes empiezan a tener problemas de que tienen dolor de cabeza, que tienen dolor de hueso, y dicen, bueno, ¿por qué? Bueno, pero es la vejez y es inevitable, hermanos. O sea, yo creo que Isaac fue un hombre que le sirvió a Dios, sin embargo, la vejez hizo que sus órganos ya no estuvieran funcionando en la misma condición. Isaac fue otro, Abraham fue otro. Y dice el libro de Hebreos, en el capítulo número 11, hablando acerca de estos personajes. Entonces, la enfermedad, hermanos, sí es un mal que viene al ser humano, pero no siempre es, hermanos, no siempre es por haber violado los mandamientos. Dice el capítulo 11, hablando acerca de todos estos, versículo número 11, capítulo 11, versículo 12 y 13 voy a leer. Dice, por lo cual también de uno y ya mortecino salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla de la mar. Está hablando de la simiente de Abraham. Verso 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolos y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Les dio Dios una edad, muchos años de vida, y esos años de alguna manera provocaron que, hermanos, la enfermedad estuviera en ellos. Entonces, pero guardaron los mandamientos. Unos estuvieron enfermos por esa razón. Entonces, cuando un hermano se enferma, hermanos, no somos nadie para señalarlo de que está en esas condiciones porque, hermanos, violó un mandamiento. Simplemente la edad. Quiero poner un ejemplo entre paréntesis. En California murió un hermano. Se llamó Abraham Ramírez. Un hermano ministro, que todos los que tuvieron la oportunidad de platicar con él se daban cuenta de la fe que este hombre profesaba. Este hombre dijo que él iba a abrir. Al principio se mantuvo en su hogar, después abrió la casa de oración solamente para él y su familia. Pero como vieron algunos hermanos que estaba ahí, se empezaron a acercar. Y hermanos, se contagió. Seguramente la edad, seguramente las condiciones en que vivió en el pasado, se enfermó de este virus y murió. No faltó quien dijera, es que por no obedecer. Pero ¿quién puede decir eso, hermanos? Nadie. Nadie puede decir, porque no sabemos delante de Dios en qué condición está. Si el hermano murió, no lo sabemos las razones. Pero este virus atacó, y este virus y las enfermedades que vengan en un futuro, hermanos, no porque nosotros seamos los más santos, los que guardemos los mandamientos de Dios, los más íntegros, hermanos, no nos va a tocar. Hay posibilidades de que nos toque y que, hermanos, nos vayamos. El tiempo en el que vino la persecución, o más bien en el tiempo en el que Babilonia sitió al pueblo de Israel, no solamente se fueron los malos. Según el capítulo 9 de Daniel, miren, Daniel, hermanos,
era un hombre que hacía la voluntad de Dios. Aquellos hombres que estaban en Babilonia, esos jóvenes que estaban ahí, también eran parte importante del pueblo de Israel y que cumplían la voluntad de Dios, y fueron llevados allá a Babilonia. Entonces, a veces decimos, a mí no me va a tocar porque yo estoy bien con Dios. No, hermanos, a veces también por ahí llevamos consecuencias y estamos ahí. A veces se cumple el dicho, ¿no?, que se paga justos por pecadores. Alguien hace las cosas y se llevan a otros. Y dice el capítulo número 9, en su oración, cuando Daniel estaba ya en Egipto, dice así, el verso 4, hermanos: y oré a Jehová, mi Dios, y confesé y dije, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. ¿Quién era Daniel, hermanos? El libro de Ezequiel decía, si estuvieran tres cuando pasaran ahí los animales, si estuvieran tres, ¿quiénes son esos tres? ¿Se acuerdan? Era Job, Daniel, ¿y quién era el otro, hermanos? Y Noé, ¿no? Vamos a leerlo, dice Ezequiel. Y hermanos, pues vemos que Daniel era un hombre íntegro. Dice el libro de Ezequiel capítulo 14, hermanos. Y sin embargo Daniel, hermanos, expresaba esas palabras: hemos pecado, hemos hecho lo malo. Pero Daniel también, bueno, él, todos, hermanos, él se consideraba como parte de todo ese grupo que había ido a Babilonia por asunto del pecado. Dice el capítulo número 14, versículo número 13 en adelante, hermanos: hijo del hombre, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose perdidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella y le quebrantare el arrimo del pan y enviare en ella hambre y talare de ella hombres y bestias, si estuvieran en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán su vida, dice el Señor Jehová. Y si hiciere pasar malas bestias por la tierra y la asolare y fuere desolada, que no haya quien pase a causa de las bestias, y estos tres varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice el Señor Jehová, ni a sus hijos ni a sus hijas librarán, y ellos solo serán libres y la tierra será asolada. Tres varones. Y Daniel, hermanos, decía, Señor, hemos pecado, hemos obrado impíamente, hemos violado los mandamientos. Él se considera como. Y así nosotros, hermanos, si en un momento dado nos castigan, pues todos, ¿verdad? Aunque sabemos que ese hermano es íntegro, nadie puede señalarlo. Entonces la enfermedad, hermanos, pues se tiene que dar. Todos la tenemos que sufrir. Somos esta materia y de alguna manera no somos inmunes a todo lo que pueda pasar y nos pueda pasar. Pero sí hay una forma, y es lo que dice el cuaderno, de evitarla, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Prevenirnos. Dios, dice Amós capítulo 3, verso 7, que Dios no hará nada sin que antes revele su secreto a sus siervos, los profetas. Es decir, ¿nos va a prevenir o no nos va a prevenir? Sí, hermanos, nos va a prevenir de lo que en un momento dado pasa. Y Él nos previene, hermanos. En todo momento nos previene. Si nos dice que van a ser destruidos, va a ser por esta razón. Evita hacerlo. ¿Para qué nos sirven las vacunas? La mamá se preocupa en ponerle las vacunas a los niños. Tiene un propósito, hermanos. El propósito es que no se muere ese muchacho. Hoy de viejos, perdonen la expresión, hoy la queremos evitar.
Y decimos, es que es falta de fe. Pues era falta de fe de nuestros padres, porque nuestros padres nos pusieron la vacuna y tenían una sola razón. Hoy, hermanos, muchos de la iglesia dicen, es falta de fe. No, es que eso no lo deben de hacer. Pero hermanos, si cuando éramos muchachos hubo una prevención para evitar alguna enfermedad, esto que está pasando es exactamente lo mismo. Y muchos somos dados, y ese es un gran problema, no solamente en relación a la vacuna, hermanos, sino en relación hasta en la doctrina, hermanos. Somos muy dados a ver el internet y, hermanos, nos comemos muy fácil toda la información. Llegué yo a una localidad, hermanos, en donde no se ponían el cubrebocas, porque decían que el cubreboca era la señal de la bestia. Y que aquí tienen un alambrito, ¿no, hermanos? Aquí. Y dicen que ese era como un chip, hermanos, en donde nos tenían perfectamente vigilados. ¿Dónde lo vio esto, hermano? Y hermanos me enseñaban el video, así lo dice. Y es el 666 porque la Biblia dice que no van a poder comprar y no van a poder vender. Yo entro a un súper y ¿qué creen que lo primero que me dicen? Su máscara tiene que ponerse. Si no, no va a poder comprar. Hermanos, no puede ser. Pero fácilmente nos comemos eso y lo expresamos y lo decimos. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado. No, pues que es que está demostrado que la inyección, hermanos, nos dan no sé qué cosa y que a los 2 años vamos a morir. O sea, tanta información que hay, hermanos, que efectivamente nos da miedo. Pero hay que ponernos en las manos de Dios, hermanos. Si nosotros, cada uno de nosotros, estamos haciendo la voluntad de Dios y nos están diciendo que esto es para prevenir una enfermedad, hay que ponernos, hermanos. Y si nos morimos, decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué cosa? Ganancia. Claro, con responsabilidad, no tampoco me voy a estar. Pero, hermanos, es prevención. Y lo que pretendemos nosotros, hermanos, o lo que pretende la palabra de Dios es prevenirnos de lo que en un momento dado nos pueda pasar en el futuro. La lepra es un claro ejemplo, hermanos, lo que acabamos de leer. Había prevención para el pueblo para evitar que hubiera un contagio masivo en el pueblo. Y entonces el sacerdote no solamente tenía conocimientos bíblicos, doctrinales, de leyes, sino aún de medicina. Y él podía claramente identificar cuando era lepra. Hoy nosotros, a lo mejor como ministros, no tenemos, diáconos o ayudas, no tenemos esos conocimientos. Pero vean lo que dice el capítulo 24 del libro de Deuteronomio, hermanos. ¿A quién tenemos que hacerle caso, hermanos? A los expertos, a los que conocen. Dice el capítulo 24, versículo 8 del libro de Deuteronomio. Dice, guárdate de llaga de lepra, observando diligentemente y haciendo según todo lo que os enseñaren. ¿Quiénes, hermanos? Los expertos, los sacerdotes levitas, y cuidaréis de hacer como les he mandado. Hay quienes son expertos. Y hermanos, si nos dicen algo por el bienestar de nosotros, por la vida, para conservar la vida, hay que hacerlo, hermanos, pero con responsabilidad. Y nosotros, hermanos, de alguna manera, pues es lo que tratamos. Entonces, la lección pretende hacernos ver precisamente que es importante, dice aquí, la prevención, hermanos, porque toda la Biblia está llena de prevención, hermanos. Ahora bien, por último, hermanos, efectivamente lo que se decía en relación a la inmundicia, sí hay 2 clases de inmundicia, hermanos. Es la inmundicia física y la inmundicia espiritual, hermanos. Una mujer, cuando está menstruando, bíblicamente dice que está inmunda. La palabra inmunda quiere decir sucia. Pero si viniera el Señor Jesús en ese momento y está en casa, ¿va a ser tomada en cuenta? Claro que sí, porque no está en pecado. Entonces,
ser inmundo y ser pecador no siempre significa lo mismo. La inmundicia no es pecado, hermanos. La inmundicia de la carne, ya lo dijo también nuestro hermano José Heriberto, hermanos, es algo que es propio de la misma carne, hermanos, ¿verdad? Pero no significa que estemos en pecado, hermanos. Inmundicia y pecado son dos cosas totalmente diferentes. Pero sí nos podemos hacer sucios, sí, a través del alimento. El alimento, ¿qué es lo que provoca en nuestro ser? Estar sucios, hermanos. Es lo único de alguna manera. Pero eso es físicamente, hermanos. La lepra, de alguna manera, era una inmundicia física. La menstruación es una inmundicia física. La relación íntima, lo que uno, tanto el hombre como la mujer, es una inmundicia física, estar sucio, pero no significa que estemos pecado cuando, por ejemplo, en el caso del matrimonio, se hacen las cosas dentro del marco del matrimonio. Pero eso es algo que no se nos borra con el bautismo, es parte ya de nosotros. Pero hay una inmundicia, hermanos, espiritual. Dice, voy a citar dos versículos nada más, dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, hermanos. Capítulo 7, dice el versículo número 1 de segunda carta a los Corintios, dice así: así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiándonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Esta inmundicia de la carne no se refiere propiamente a eso que ya es parte de nosotros. ¿Cuál es la inmundicia? Del espíritu. No es eso, sino la inmundicia del espíritu es otra cosa totalmente diferente. ¿Cuál es la inmundicia de la carne? Es las obras que yo hago, hermanos. Dice Gálatas en el capítulo 5, cuando hablamos acerca de los frutos de la carne. Eso que se llama frutos de la carne es una inmundicia espiritual. Dice la Gálatas capítulo número 5, dice el versículo 19, ¿verdad? Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, ceras, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio que ya os he anunciado que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero esta inmundicia que dice aquí no puede ser, no es, en este caso, por ejemplo, la purificación de la mujer. No puede ser. Entonces, están inmundas, pero es algo propio del ser humano, y lo que significa así es que están sucias. Una mujer que está apartada, como dice la ley, está cumpliendo la ley. Pero decimos, ¿pero está inmunda? Sí, sí está. Pero ese es su estado, ¿verdad? Como tal, y se considera así como sucia, físicamente hablando. ¿Qué tiene que hacer la mujer? Bueno, son determinados días y un baño. Un matrimonio tiene intimidad en la mañana, ¿en qué condición están? Sucios. ¿Qué tiene que hacer? Lavarse. Están inmundos. Ese es el término que te aplica. Pero si ustedes ven en otras versiones, dice sucio. Eso es lo que significa. Pero el decir están sucios o están inmundos, no siempre podemos decir que están en pecado. Entonces, la inmundicia espiritual es totalmente diferente, y es cuando se hace algo diferente a las cosas de Dios. Una persona que aquí empieza a hacer un plan, ¿verdad?, de adulterio, de robo, de hacerle daño a una persona, esa persona está inmunda, pero ya no es física, sino es aquí, espiritual. Porque de aquí es donde nace todo, hermanos. Para cometer una falta grave, un robo, hermanos,
a un banco. ¿Qué tuvo que hacer aquella persona? Lo construyó aquí, hermanos, lo hizo, lo preparó, midió tiempos, dijo, acá hay un policía, acá hay... Y hermanos, lo efectuó, pero todo salió de aquí, hermanos. Y no solamente un robo, todo lo que hacemos malo surge de aquí, hermanos. Dice el libro de Marcos, capítulo número 7, hermanos. Dice el capítulo número 7. Por eso el libro de Proverbios decía, dame, hijo, tu corazón. Porque cuando nosotros le damos el corazón a Dios, las cosas se hacen bien. Pero cuando nosotros el corazón lo tenemos fuera de lo que es de Dios, siempre nuestra forma de pensar es hacer daño. Dice el capítulo 7, dice el versículo número 20. Dice, mas decía que lo que del hombre sale, aquello contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿De dónde salen? Del corazón. Cuando hablamos de corazón no hablamos de este, ¿verdad, hermanos? Porque este solamente sirve para bombear la sangre a todo nuestro cuerpo, aunque siente, ¿verdad? Aunque siente, pero realmente el corazón es el del hombre interior, en donde surgen toda clase de... Y aquí es donde se contamina, aquí es donde está la inmundicia, y lo que se procede a hacer, pues es producto de lo que se maquina aquí en la mente. Entonces, la inmundicia espiritual, hermanos, es, pues de alguna manera, el llevar a cabo cosas contrarias a la voluntad de Dios. Pero hay una inmundicia física, ¿verdad?, en donde es inevitable, hermanos. Es inevitable para algunos tenerla y no se puede evitar. Ahora bien, hermanos, la prevención, yo decía, bueno, se ve en la Biblia que la prevención siempre, hermanos, está. El Señor Jesús, cuando iba a morir, les dijo antes, miren, según el capítulo 20 de Mateo, miren, voy a ir a Jerusalén, me van a tomar los sacerdotes, los fariseos, los escribas, me van a escarnecer, me van a hacer esto, luego me van a entregar a los gentiles y los gentiles me van a hacer esto, y entonces ustedes, ¿qué cosa van a hacer? Van a huir. Muerto el pastor, todos van a correr. Todo eso les dijo, hermanos. Cuando Pedro le dice, yo te voy a seguir hasta la muerte, tú me vas a negar. ¿Cuántas veces? 3. ¿Y el gallo cuántas va a cantar? 2, ¿verdad? 2 veces y tú me vas a negar 3. Pero yo le he pedido al Señor que te sostenga. O sea, le está previniendo lo que va a pasar. Entonces, la prevención siempre es buena y nos lo da el Señor, hermanos. Entonces, nosotros debemos de estar prevenidos para lo que viene. ¿Van a venir más cosas? Indudablemente, hermanos. Van a venir. Pero yo creo que esto nos va a servir, hermanos. Porque nos estamos dando cuenta que la iglesia, hermanos, no está evangelizada bien, hermanos. Que en una situación de esta es bien fácil que cualquiera se vaya, hermanos. Que no esté bien y que diga, no, pues mejor me voy a trabajar, mejor me voy a hacer estas cosas. Al final de cuentas el sábado no hago nada. Imagínense en tiempo pasado cómo guardaban el sábado, hermanos, cuando eran perseguidos. Tenían que hacerlo de alguna forma. Y nosotros, hermanos, hoy tenemos estos medios, pero si no los tuviéramos, hermanos, ¿qué hubiéramos hecho el día sábado? Tendríamos que guardar el sábado, hermanos. Entonces, venga lo que venga, nosotros hay que mantener nuestra fe, hermanos. Seguir haciendo lo que Dios nos manda. Y si hay necesidad de que estemos en la casa solamente 1, 2 o 3, bueno, pues hay que hacerlo, hay que cumplir, hay que guardarlo. Eso es lo que nos queda. Pero si esto no fue motivo para ver qué tan fuerte estamos, hermanos, pues digo que es triste. Y necesitamos entonces pues una reevangelización, como que saber exactamente por qué estoy aquí. ¿Realmente le puedo cumplir al Señor como debe? Lo tenemos que hacer, hermanos.
lo tenemos que hacer. Entonces la prevención, hermanos, en la Biblia sí se menciona. Vendrán momentos muy difíciles, ¿verdad?, en los que pues a lo mejor muchos de nosotros no lo soportamos y tendremos que, hermanos, separarnos de aquí. Pero, hermanos, la prevención en la Biblia se deja ver, y ahorita que estamos en esta situación, pues la prevención es importante, y una de las formas que podemos a lo mejor convivir nuevamente, pues puede ser la vacuna y pueden ser los medios que las autoridades nos han indicado para poder convivir unos a otros. Así que, hermanos, pues demos gracias a Dios que pues ya de alguna manera hemos pasado estos momentos y pues no sabemos qué venga en el futuro. Pero si Dios en un momento dado no nos cedieran las cosas, que no pudiéramos estar juntos, pues hay que cumplirle a Dios, aún en nuestro hogar, aún en el lugar donde estemos, hermanos. Pero nuestra fe debe de mantenerse hasta el último momento de nuestra vida. Y si nos acontece o si nos pasa algo, hermanos, la enfermedad llega a nuestra morada, a nuestro ser, pues hay que mantenernos y que Dios nos dé la fortaleza para evitar en un momento dado de blasfemar su santo nombre. Pues, amados hermanos, espero que me haya dado a entender. Y Dios, que Dios bendiga. Paz a vosotros.